estudiantes, alumnos y alumnas de primero medio. Corresponde en esta clase hacer, como dice ahí en la diapositiva, un resumen de los contenidos vistos en las clases anteriores. Revisar lo que hasta ahora hemos estudiado. En primer término, una de las clases vimos los tiempos en la narración literaria. Vimos el tiempo narrativo, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo narrativo que corresponde al aspecto estético de la narración, donde se presentan las acciones de la historia y que va organizado de una manera especial, ¿ya? Para que sea bello, hermoso, sea atractivo. El tiempo de la historia tiene que ver más que nada cómo se desarrolla en el orden cronológico, repito, el orden de las acciones, de principio a fin. Decía yo en esa oportunidad cómo es la vida humana. Y el tiempo del relato, que tiene tres posibilidades, ab ovo, in media res, in extrema res, corresponde a la disposición u orden del relato. ¿Cómo se presenta aquel? Veámoslos en detalle. El tiempo del relato se presenta de la siguiente manera, dice ahí, ab ovo, el relato parte desde, las acciones en el relato parten desde un principio a un fin, ¿ya? Del principio al final. In media res, la narración comienza desde la mitad de la historia, que puede retroceder o simplemente avanzar. Y in extrema res, la narración comienza desde el final de la historia, de ahí se parte hacia atrás, se comienzan a relatar por qué ocurrieron esos hechos finalmente. También vimos en su oportunidad las anacronías narrativas, que las anacronías se definen como una ruptura temporal del relato, producida en el momento en que la narración se suspende momentáneamente para dar paso a un acontecimiento en un tiempo distinto al que sigue el relato. Hay dos tipos de anacronías. Tenemos la analepsis y la prolepsis. La analepsis se produce cuando el relato salta hacia el pasado para contar una acción anterior. Es una retrospección. Dentro de las analepsis existen dos tipos, el flashback y el raconto. El flashback es como un recuerdo cortito, puntual, así un flash, tal cual dice ahí. Rápido y repentino. El raconto también es un recuerdo de algo ocurrido en el pasado, pero es algo más pausado, más completo, no es tan rápido. La prolepsis, en cambio, en el relato se detiene para adelantarse al futuro, y decíamos en su oportunidad que la prolepsis se usa mucho en el cine, y en el cine esta técnica se llama flash forward. Y posteriormente pasamos a estudiar el género dramático, y el género dramático como teatro griego, ¿ya? Porque el teatro se origina en Grecia, la antigua Grecia, más o menos en el siglo V antes de Cristo, cuando los hombres, las mujeres, los jóvenes de esas épocas rendían alabanzas al dios Dionisio. De ahí nace la historia del teatro, la festividad al dios Dionisio en la época antigua, en la vendimia. Este dios también se llamaba Baco para los romanos. ¿Cuáles son las características de la obra dramática? Claro que el teatro griego hasta hoy día ha evolucionado mucho. Como toda manifestación artística tiene su desarrollo, tiene su evolución de acuerdo a la época en que se encuentra. Ahora, ¿cuáles son las características de la obra dramática? Están escritas por un dramaturgo para ser representadas sobre un escenario frente a un público. Las obras dramáticas no tienen un narrador como los cuentos, las novelas, sino que la obra se va construyendo en base a lo que dicen los mismos personajes
a través del diálogo. Recuerden, el diálogo es súper importante en la obra dramática, es lo que forma la obra dramática. Y, y es lo que lo hace distinto a las demás obras. Eh, es su característica principal. Eh, si estas obras no tienen un narrador porque se van construyendo en base a un diálogo, el diálogo de los personajes es el parlamento que toca decir a cada uno de ellos. Posteriormente vimos los tipos de obras de teatro, tenemos la comedia, la tragedia, la tragicomedia. La comedia es una obra que presenta conflictos cotidianos que afectan a seres normales, suelen darse situaciones disparatadas y cómicas. La comedia es alegre, es cómica. La tragedia es una obra protagonizada por seres dominados por fuertes sentimientos y que se enfrentan a graves conflictos. Tienen un final desgraciado. Es una tragedia, es triste, es fatal. La tragicomedia es una obra que contiene elementos propios de la tragedia y de la comedia. Es una mezcla de las dos anteriores. Las formas básicas de la tragedia, comedia y drama. La tragedia se caracteriza, como decíamos anteriormente, por un final trágico y funesto. Aquí el protagonista siempre va a sufrir. Él es un personaje noble y de alcurnia. Siempre se va a enfrentar a un destino que es trágico, que va a estar en contra de él. Este personaje tiene grandes valores, lucha contra el destino, pero siempre va a fracasar. ¿Se acuerdan del ejemplo de Romeo y Julieta? Romeo, que quería ser feliz junto a Julieta, nunca fue, ¿ya? Siempre fracasó, incluso, es más, esa obra dramática, esa obra teatral termina con la muerte de Romeo y con la muerte de Julieta. El protagonista es mostrado como un héroe que desafía las adversidades provocando admiración en el espectador y éste sufrirá con el protagonista provocándole una catarsis. La catarsis, que es el sufrimiento que el espectador manifiesta por lo que le está pasando al personaje protagonista en la tragedia. Sufre con él. Eso se llama catarsis. La comedia, en cambio, se caracteriza por ser alegre, sus personajes son comunes y corrientes, son personas simples, ¿ya? Que a través de sus acciones hacen reír al público. Ese es el propósito de la comedia, hacer reír al público. Los personajes aquí son alegres, son jocosos, tienen muchos defectos, son mentirosos, charlatanes, enamorados, pícaros, etc. La comedia ofrece temas cotidianos, comunes y corrientes, y hacen crítica a la sociedad, a los males de la sociedad, a los vicios, y la comedia, como es alegre y divertida, tiene un final feliz. La tragicomedia es una mezcla entre la tragedia y la comedia, es lo más parecido a la vida común de todos los seres. Aquí los protagonistas pueden ganar o perder, depende cómo se dé el destino. Es lo más realista y parecido a la vida. La estructura interna de la obra dramática. Pasamos a otro tema. La acción dramática es una secuencia de acciones que permite que la obra se desarrolle. Tiene que haber una acción dramática, un desarrollo de la obra. Los elementos del texto dramático: tenemos al protagonista, que es el personaje principal, representa los valores y en torno a él se desarrollan los sucesos. Todo lo que ocurre en un texto dramático ocurre en torno a un protagonista. Y tenemos al personaje contrario, que es el antagonista, y el antagonista siempre se va a oponer al protagonista. El antagonista le va a hacer infeliz la vida al protagonista. Trata de impedir que éste logre su propósito, y producto de esto se produce un conflicto. Y el conflicto es el origen de la obra. Son fuerzas contrapuestas, antagonista y protagonista. El conflicto dramático es el origen de una obra dramática. Si no existe el conflicto, no hay drama. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura interna de la obra dramática? Tiene una acción dramática, tiene un conflicto dramático que se ordena con la presentación del conflicto
con el desarrollo del conflicto, y dentro de él va el clímax o nudo, que es lo más importante, la parte más relevante, y el desenlace dramático. En la presentación del conflicto se encuentra por primera vez el protagonista y el antagonista. En el desarrollo del conflicto se produce la lucha de fuerzas, y aquí se avanza hacia el clímax o nudo. Y en el desenlace dramático se resuelve el conflicto entre las dos fuerzas y una de ellas va a vencer. Los elementos básicos del conflicto dramático, ¿cuáles son? Son la fuerza orientada, el bien deseado, el opositor. Esos son los básicos. La fuerza orientada está representada en el personaje protagonista. Acuérdense, Romeo. El bien deseado es lo que quiere alcanzar la fuerza orientada. Es su propósito. Recuerden, Julieta. Romeo quiere alcanzar a Julieta. Por lo tanto, Julieta es su bien deseado, el amor de Julieta. Y el opositor es el personaje o elemento que se va a oponer a la fuerza orientada. ¿Quién era el opositor aquí en Romeo y Julieta? El odio de la familia, el príncipe Paris también, que estaba destinado a casarse con Julieta por acuerdo de los padres. Pero además de estos elementos básicos del conflicto dramático, nos encontramos con otros como el ayudante y el árbitro de la situación. El ayudante, tal cual su nombre lo señala, es bien simple. Es el personaje que ayuda a uno de los dos oponentes, o ayuda a la fuerza orientada o ayuda al bien deseado. Recuerden, en Romeo y Julieta, perdón, el ayudante de la fuerza orientada era Fray Lorenzo. El ayudante de opositor, en el fondo, era el mismo príncipe de París, porque por el odio de la familia él ayudaba a que Romeo no pudiera casarse con Julieta. Incluso se enfrentó con Romeo, y Romeo, producto de este enfrentamiento, lo mató. Y con eso eh, su destino aún fue más trágico. Ahora, ¿quién es el árbitro de la situación? Que es otro elemento. El árbitro de la situación es quien aplica la ley para uno u otro, ¿ya? En este caso, en Romeo y Julieta, el árbitro de la situación era el príncipe Escalus, que era una especie de, entre comillas, policía de la época, y determinaba quién debía y quién no debía ser castigado. Ahora, dentro de la estructura externa de la obra dramática, una obra dramática se divide en actos, cuadros y escenas. ¿Ya? Los actos es cada una de las partes en que se divide la obra dramática, o la totalidad de una obra puede ser un acto, si no hay divisiones. El cuadro es la ambientación física de la acción dramática mediante la escenografía. Recuerden, los cuadros no se refiere a los cuadritos que se cuelgan, sino que a la escenografía que se requiere para la representación de la obra teatral. Y la escena es el periodo de la acción dramática que se marca por la entrada o salida de un personaje. Por ejemplo, si hay un personaje en el escenario, estamos hablando de una escena. Si entra otro personaje a acompañarlo, ya es una segunda escena. Si sale uno de los dos, es una tercera escena. Y así sucesivamente. Ahora, dentro de los conceptos generales del lenguaje dramático que podemos mencionar, hay algunos como el diálogo, los monólogos, el soliloquio, acotación, aparte, mutis, entre otros. El diálogo es lo más importante en la obra dramática. La obra dramática está construida en base a diálogo, ¿ya? No hay narración allí. Y a través de ella a través de él, del diálogo, nos enteramos gran parte de la acción dramática. El monólogo se presenta cuando un personaje expresa sus sentimientos o pensamientos en voz alta. El soliloquio es parecido al monólogo, pero expresa en voz alta lo que acontece y situaciones que lo rodean. A diferencia del monólogo, el monólogo son las dudas internas que tiene el personaje. La acotación son las indicaciones que el autor teatral le da a los actores para especificar de qué manera tienen que actuar, cómo moverse, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no pueden hacer. El aparte es cuando un personaje se adelanta hacia el borde del escenario y
pareciera ser que le habla al público creyendo que nadie más le escucha. Ese es una parte. El mutis es la salida de un personaje desde el escenario. Cuando un personaje se retira del escenario, sale por un costado, una puerta lateral, qué sé yo, una puerta por el fondo, etc. Hace mutis, o sea, se retira del escenario. Eso es lo que alcanzamos a ver, jóvenes, lo que pudimos revisar y es más o menos el resumen de los contenidos de las clases que ya eh, ustedes han estudiado. Yo creo que para las evaluaciones que vienen más adelante, estudien las clases y estudien este resumen. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Estudien y cuídense.